gracias de hecho por prestarme su atención y es, es un gusto que lo hagan. Y yo sé que no tienen opción, tienen que prestarme su atención ahora. Um, el hermano Alan me pregunta si estoy listo y la realidad la realidad de las cosas es que un estudiante del primer año del Instituto Bíblico siempre está listo para hablar. Creemos que estamos encontrando todas las respuestas y queremos hablar lo más que podamos. Um, entremos de una vez a la palabra. Vamos a estar en el libro de Filemón, y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 21. El versículo 4 hasta el 21. Filemón es un libro de la Biblia que solo tiene una página. ¿Dónde está Filemón? ¿Y después? Amén. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Sí lo tenemos? Ok. Para que entremos un poco en el contexto, el libro de Filemón fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Es el más corto de los escritos de Pablo y trata sobre la práctica de la esclavitud. La carta sugiere que Pablo estaba en prisión cuando la estaba escribiendo y Filemón, quien hospedaba una iglesia en su casa, él tenía esclavos. Entre ellos tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Ahora, Filemón es una persona que vino al cristianismo en el ministerio de Pablo, bajo el ministerio de Pablo. Onésimo es un esclavo que han leído el libro saben que él decidió rebelarse en contra de su amo, decidió escapar, quién sabe si hasta le robó para huir a Roma. Y ahí en Roma, después de que Onésimo pecó en contra de su amo, después de que se rebeló en contra de su autoridad y robó, escapó con la esperanza de perderse en las multitudes, y ahí en Roma se encontró con Pablo. Se convirtió al cristianismo y estaba listo para volver a su amo. Pablo fue el mediador entre ese intento de reconciliación entre un amo y una persona que era antes su esclavo. Vamos a estar hablando hoy en el tema de Pablo el mediador y vamos a ponernos de pie para leer las escrituras si no les molesta. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 21. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este es Pablo hablándole a Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos con gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, pero por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino más bien voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino que como más que un esclavo, como un hermano. Mayormente como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, si tengo algún yo provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Vamos a orar. Amado Padre, Dios, Creador del universo, te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das, mi Rey, de compartir tu palabra, de reunirnos. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando hoy a todos nosotros, Señor, y que no sea palabra de hombre, Señor, porque tú sabes lo inútil que somos los humanos sin tu Santo Espíritu, lo inútil que somos sin ti. Padre bendito, sé tú hablando a nuestros corazones, Señor, que sea tu bendita palabra transformándonos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Encuentro en esta carta, pueden sentarse, hermanos, lo siento. Encuentro dos razones principales que la hacen hermosa. En primer lugar, la gracia y la providencia de Dios para salvarnos. Ya ves que Onésimo estaba tratando de escapar, Onésimo estaba tratando de huir, pero ahí en su intento de huida, Dios arregló los medios para que él se encontrara con Pablo. Ahora, cuando digo arregló los medios, no me estoy refiriendo a la teología que sugiere que Dios ya ha predeterminado todo. Me estoy refiriendo a que Dios, en su soberana voluntad, Él ordena las cosas de una manera que a todos aquellos que creemos en Él, las cosas les trabajan para bien. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, Onésimo en algún momento de su vida tuvo que haber visto a Pablo cuando Pablo visitó a Filemón. Entonces, sepamos que de alguna manera él ya había estado expuesto a la palabra. Lo segundo es que me llama la atención en este libro es las enseñanzas que en ella hay acerca del perdón. Si ven, en este caso, Pablo es el mediador. Quiero que meditemos sobre tres cosas esta noche. Primero, en primer lugar, la virtud de alguien que perdona, las acciones de uno que busca perdón y los motivos de uno que perdona. Rápidamente miremos el verso 4 y el 5 para empezar a entender lo que son las virtudes de alguien que perdona. Verso 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre de memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para todos los santos. Hermanos, el creyente tiene que tener un corazón lleno de amor. El creyente debe de amar. El creyente debe tener fe en el Señor, pero no solamente debe amar al Señor, el creyente debe amar también a las demás personas. El creyente debe amar a su prójimo. Decía yo ayer en un lugar donde me permitieron ayer hablar en Selma, que los creyentes, como la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, todo aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Entonces tenemos que entender que una persona que está propensa a perdonar. En segundo lugar, quiero hablar acerca de la palabra amor que se usa en este pasaje, porque lo que me encanta a mí del idioma griego que es nosotros todos sabemos una sola palabra para el amor. Los griegos tenían 4 al menos. La primera de ellas es eros, un amor intenso, un amor carnal que generalmente es efímero y pecaminoso. La segunda es el amor estorge, un amor fraternal, comprometido y duradero. El otro es el amor filia, solidaridad, hermandad y amor al prójimo. Y el cuarto es el amor agape. Este se refiere a la frecuencia más profunda del amor. Es nacido en el corazón de Dios y su vehículo es la pureza, la incondicionalidad al punto de llegar a ser sacrificial de ser necesario. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Pero aparte de amor también necesitamos tener comunión. Vamos ahí donde dice en el verso 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
Si amamos a los demás, tenemos que tener comunión con otros. La palabra donde dice aquí, para que la participación, esa palabra en realidad es, en el idioma original dice comunión. Y esa comunión es la que debemos tener entre todos los creyentes. Nuestra comunión con los demás es el resultado de la comunión que nosotros tenemos con el Señor. ¿Cómo nosotros podemos tener comunión con los demás? Solamente si tenemos comunión con Dios mismo, con Dios. Hay ocasiones que cuando uno está apartado del Señor no puede tener comunión ni con uno mismo. Hay veces cuando yo recuerdo cuando yo no era cristiano, había una frase que yo decía que es, estoy que ni yo mismo me aguanto. Entonces, para tener una relación con todos los demás, nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Debemos amar a Dios, aprender a vivir y aprender a vivir con Dios, en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Vean aquí que Pablo dice, tenemos con gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Si ves, no solamente tenemos que amar, no solamente tenemos que aprender a tener comunión con los otros, pero también tenemos que aprender a consolar a los que están quebrantados. Tenemos que aprender a sentir empatía con los demás. Tenemos que aprender a sentir que los problemas demás son los problemas de nosotros, porque es la única manera que nosotros vamos a entender en el momento que alguien nos falle, que la otra persona es imperfecta al igual que nosotros y que, a causa de su imperfección, esto ha producido de que ellos pequen en contra de nosotros, y por ello es que nosotros tenemos que aprender a sentir empatía con los demás, a ponernos en los zapatos del otro, y en el momento que nos fallen nosotros vamos a entender por qué ellos lo hicieron. Vamos a estar, imagínate, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los demás, entendemos que las personas son imperfectas y que nos van a fallar. Si tenemos el Espíritu de Dios y estamos en comunión con Él, vamos a aprender a perdonar y vamos a aprender a vivir de esta manera. Filemón tenía todas estas características y qué bonito que Pablo se lo recuerda. Y Pablo le recuerda todas estas cosas porque a este punto todavía él no le ha dicho lo que le va a pedir, pero le está recordando. Me acuerdo que cuando te vi tú tenías amor, me acuerdo que cuando te vi tenías comunión con los demás, me acuerdo que siempre has consolado a los demás, y está como preparando el terreno y recordándole todas estas buenas virtudes para que en el momento que le pida lo que le va a pedir, Filemón, ya iba a decir Filomena, Filemón no tenga más que oportunidad que voltear a ver a todas sus características y buenas virtudes y recordar que el hecho de que Onésimo pecara en contra de él era algo diminuto en comparación con todo lo que Dios había hecho en su vida. Vamos a ver también las acciones de alguien que busca ser perdonado. Veamos en el versículo 10. En primer lugar, una persona que busca ser perdonada tiene que estar arrepentida. Si vemos en el versículo 10, podemos ver que Onésimo estaba arrepentido. Dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Por qué digo que estaba arrepentido y uso este versículo? Por la sencilla razón de que si Onésimo no hubiese estado arrepentido, él se hubiera ido. En el momento que él vio a Pablo, o en el momento que Pablo trató de convencerlo de hacer las cosas bien, él no hubiese aceptado lo que Pablo le estaba ofreciendo y se hubiese negado rotundamente a ir donde su antiguo amo. Entonces podemos ver el arrepentimiento de Onésimo. Podemos ver que él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para restablecer o para reparar el daño que le causó a su amo. Él está dispuesto, él está ahí con Pablo, él está haciendo las cosas bien ahora. En segundo lugar, podemos ver que Onésimo ha sido transformado. Podemos ver en el versículo 11 esto: él ha sido transformado, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cómo podemos ver la obra de Dios en la vida de las personas?
Dios es capaz de agarrar a una persona en las peores condiciones, de salvarlo, de darle un corazón nuevo, de darle una manera de pensar nueva, de darle un estilo de vida nueva, de usarlo a pesar de todas sus imperfecciones, de todo su pasado y de todos los errores que ha cometido, y de levantarlo para que pueda servir en la iglesia. Si ves, lo que me gusta del apóstol Pablo es que Pablo siempre estaba buscando a personas para enviarlas a trabajar. Me imagino que Onésimo en ese momento acababa de ser salvo, no mucho tiempo atrás, perdón. Y aquí Pablo ya le está diciendo a Filemón, tu siervo, el que era tu siervo, ya está listo para ir y serte útil. Él ha sido transformado, él ha sido renovado, él ha sido nuevo, él ha sido hecho una criatura nueva. Si vemos, Onésimo está ahí, él está arrepentido, él está transformado, pero también ha demostrado ser fiel. Y esto lo podemos ver en el versículo 12. Leamos el versículo 12, dice, el cual vuelvo a enviarte a ti, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿A cuántas personas ustedes recomendarían de esa manera? ¿A cuántas personas ustedes podrían decir, recíbele como a mí mismo? ¿Cuánto tiempo cuánto debió haber demostrado Onésimo su arrepentimiento a Pablo para que Pablo, el apóstol de apóstoles, como diríamos ahora, Pablo el mayor de los misioneros de la iglesia primitiva, Pablo el preferido de la mayoría de nosotros en cuanto a los apóstoles, para que una persona como Pablo, que tenía una comunión con Dios y un nivel espiritual que muchos envidiáramos, qué tan fiel tuvo que haber sido Onésimo para que Pablo pudiese decir, a este que era tu esclavo antes, recíbele como a mí mismo. Yo le soy sincero, muy pocas personas, y no es que uno se crea la gran cosa o cualquier cosa, pero siendo sinceros, especialmente cuando una persona ha hecho algo malo, los seres humanos siempre decimos, no, ¿cómo te pones a creer que lo vas a recomendar si no ya viste lo que hice? Ya viste lo que hizo en el pasado, ya viste lo que hizo hace 3 años, ya viste lo que hizo hace 10 años. Pero eso es lo bonito de Dios, que Dios, una vez que hemos sido transformados, que estamos arrepentidos, y que hemos demostrado ser fiel, Dios hace esto de que nos pone en círculos de personas que confían en nosotros, no por lo que nosotros somos, sino más bien por lo que somos en Dios. No porque nosotros hayamos demostrado ser fiel, porque a Pablo nadie le podía enseñar el interior del corazón de Onésimo. A Pablo nadie le podía haber enseñado lo que había en la cabeza de él. Pero todas estas cosas las hace Dios. Dios es el que pone la gracia en uno cuando uno demuestra que está arrepentido, demuestra arrepentimiento, cuando uno ha sido transformado y cuando uno ha demostrado ser fiel. En tercer lugar, quiero que miremos los motivos de alguien que perdona. En el versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta a mi corazón en el Señor. Pablo le pide que conforte su corazón, no lo obliga, aunque Pablo podría hacerlo. Él le dice, hazlo por mí, no te estoy obligando, solo hazlo, conforta mi corazón, recibe a Onésimo, recíbele. Le dice, hazlo por amor a la iglesia, hazlo porque es Dios el que te lo pide. Recíbelo y perdona porque tienes un corazón limpio y puro, no porque nadie te lo exige. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también a mí. En primer lugar, los motivos por los que debemos perdonar es porque hemos sido perdonados. No sabemos cuánto Onésimo robó a Filemón, pero sabemos que Pablo iba a pagarle hasta lo último que éste le hubiera robado a Filemón.
Filemón tenía una deuda con Pablo, de la misma manera que nosotros tenemos una deuda con la persona que nos expuso el evangelio de la salvación. Si ves, Onésimo le pudo haber robado dinero, animales, bienes, cualquier cosa a su amo para escapar, pero todo esto es poco comparado con el gran regalo de la salvación al que Filemón fue expuesto cuando Pablo predicó el evangelio. Todas las cosas materiales todo el daño que alguien te haya hecho, tú tienes que pensar, nada en este mundo es más valioso que la salvación, y yo tengo la salvación. Entonces, si alguien nos falla, y si alguien nos quita algo, y si alguien nos hace algún daño, ¿qué? ¿Qué hay más grande que la salvación que tenemos? Filemón estaba en deuda con Pablo, y Pablo le dice, si en algo te ha fallado, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Cuando entendamos la importancia del perdón de Dios, vamos a entender por qué no podemos guardar rencores con los demás. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados. En segundo lugar, el perdón es la muestra más grande de amor la muestra más grande de amor. Debemos perdonar porque Dios es amor. Este es otro motivo por el que debemos perdonar. Dios vino al mundo a ofrecer comunión con Él a través del perdón de nuestros pecados. Si ves, sin el sacrificio de Cristo en la cruz no sería posible que nosotros tuviéramos acceso a esto. Si la transgresión no se hubiese dado, no sería necesario el perdón. Si la ofensa no se hubiese dado, cuando no hay una ofensa no es necesario pedir perdón. Pero Dios nos amó tanto que Él, en el lugar que nosotros lo ofendimos, en el momento que nosotros lo ofendimos, incluso antes de eso, Él ya tenía un plan planeado para que nosotros pudiéramos acceder a Él a través del perdón de nuestros pecados. Y esto es solamente porque Dios nos ama. Entonces, si nosotros vamos a perdonar, tenemos que perdonar porque el amor de Dios está en nosotros. Las que son madres aquí, yo no soy madre, pero soy hijo. Cuando los hijos dañamos a las madres yo les aseguro que sufren más por el hecho de que hay una enemistad con su hijo, de que por lo que sea que los hijos hayan hecho. Yo en alguna ocasión tomé decisiones que hirieron a mi familia, que hirieron a mi mamá, y mi mamá lloraba a solas, y mi mamá pasó noches amargas y pasó días tristes. Y la razón por la que mi mamá lloraba no era por la ofensa ni siquiera, sino que por la distancia que había entre ellas y nosotros. Cuando yo me acerqué y le dije, mamá, perdóname, yo estaba equivocado, ella me perdonó por amor. Y estoy seguro que los que tienen hijos aquí entienden lo que digo, los que son hijos y han dañado a sus padres. Solamente el amor de una madre yo pienso que después del amor que Dios tiene a los humanos, el siguiente nivel más abajo, obviamente en el nivel humano, el siguiente nivel de amor que podemos encontrar es el de una madre a su hijo, porque no puedo encontrar otra conexión que se parezca, al menos no en mi vida. Entonces entendamos, debemos que aprender a perdonar por amor. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados, pero también por amor. También debemos perdonar por los beneficios espirituales que el perdón ofrece. Si les, cuando la gente perdona, cuando perdonas, voy a decir cuando perdonas porque ayer me dijeron por qué no hablaba como hondureño. Cuando perdonas a alguien, cuando perdonas a alguien, hay armonía en todos lugares. O sea, en la iglesia hay un problema y dos personas están en desacuerdo y hay caos a causa de eso. En la casa hay un problema y dos personas se odian por un ratito, hay caos en la casa. En el colegio, en el trabajo, en esto y en lo otro. Pero cuando las personas deciden hacer las paces y hay perdón y reconciliación entre ellos, hay armonía, se puede vivir tranquilo, se puede enfocar en las cosas que valen la pena.
Debemos perdonar por los beneficios espirituales que ofrece, la armonía y la paz. Sabes que cuando hay paz en una iglesia, la iglesia se enfoca más en el avance de la misma. Yo les puedo decir de todo corazón, y no me da pena decirlo, antes de estar aquí, no voy a mencionar el nombre de la iglesia, pero la verdad es que habían contiendas cada semana, peleas, y se hablaba desde el púlpito a los hermanos, y la iglesia no avanzaba, la iglesia no crecía, la iglesia se quedaba estancada por culpa de que dejaban que el rencor y de que las maledicencias entre ellos se pusieran en el lugar donde debía hacer avanzar el reino de Dios. Estaban enfocándose en problemas y no le daban lugar al perdón para que Dios pudiera poner a las personas a trabajar en lo que debían trabajar, sino más bien que estaban ellos haciendo todo lo contrario. En lugar de trabajar, estaban estancados en problemas innecesarios por culpa de no darle espacio al perdón. También la iglesia sienta un ejemplo del amor de Dios para con la humanidad perdida. Nosotros no podemos ir a ningún lado a exponer el evangelio, no podemos ir a hacer nada si hay rencor en nuestro corazón para una persona. No podemos hacer nada. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Nosotros estamos llamados a hacer luz. Nosotros estamos llamados a sentar el precedente. Entonces, este es otro de los beneficios que el perdón ofrece a la iglesia, que sienta un ejemplo del amor de Dios para con la humanidad perdida. Porque cuando en la iglesia no hay problemas, cuando todo está en armonía, así como aquí, ¿verdad? Nadie tiene problema con nadie. Amén. La gente de afuera mira. Porque yo me acuerdo, ¿saben que yo me acuerdo? Que habían iglesias en Honduras que yo decía, ¿para qué voy a ir ahí si ahí la gente solo agarrándose vive? Pero la gente nos mira para adentro. Nos mira, la gente de afuera nos mira. La iglesia, los beneficios espirituales que obtenemos es que la iglesia vive en armonía, nos enfocamos en el trabajo, y también la iglesia siente un ejemplo del amor de Dios para con la humanidad. Hermanos, Onésimo era un esclavo escapando de su amo. Onésimo era una persona que pecó en contra de su amo. Onésimo se rebeló en contra de su amo. Pero lo curioso es que Dios lo puso, como dije en el principio, en el lugar donde Pablo le iba a presentar el evangelio. Dios lo puso en el lugar donde él iba a ser expuesto a la gracia de Dios. Porque sabes que Dios mira las situaciones por las que nosotros pasamos. Y a veces decimos, a veces nosotros no entendemos, y a veces creemos correctas, y aún en nuestras decisiones equivocadas, Dios encuentra la manera de ponernos en lugares donde vamos a poder experimentar todavía su gracia. Pablo abrió la puerta para que hubiera reconciliación entre ellos, para que hubiera una comunión, una comunión distinta, una relación más íntima, como miembros de la misma familia. ¿Se pueden imaginar ustedes Onésimo llegando de la mano de Tíquico, si no mal recuerdo, llegando a la casa de Filomeno de Filemón, y diciendo y leyendo la carta? Porque esa es una carta, se ríe la hermana Liz. Esa es una carta que Pablo envió para que fuese leída en frente de todos. ¿Se pueden imaginar a Onésimo cuán grande bendición fue para su vida saber de que en el lugar donde era esclavo, ahora él iba a poder servir a Dios al lado de quien un día fue su amo, no más como esclavo, sino como parte de la familia? Yo pienso que eso es hermoso. Ahora se imagina la cara de Filemón cuando empezó a leer la carta, y hasta aquí todo bien, y después le dice, recibe tu esclavo. Es grandioso. Pablo abrió la puerta para que hubiera reconciliación entre ellos. Onésimo era un esclavo que escapaba de Dios. Nosotros somos como Onésimo. Nunca debemos olvidar que Jesús dijo al Padre en el madero lo que el pecador te debe, ponlo a mi cuenta.
No podemos olvidar que... Veamos rápidamente el versículo 18. El versículo 18. Algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Soy yo el único que puede ver la fotografía o una imagen de Jesucristo en este versículo? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Nosotros somos como Onésimo, esclavos que hemos escapado de nuestro amo, crecido, que hemos sido criados en rebelión en contra de Dios muchas veces, pero en el madero Jesucristo habló al Padre, y en el momento, yo puedo imaginarme que en el momento que Jesucristo estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En algún momento de esos Él también dijo, lo que el hermano Alan te debe, ponlo a mi cuenta. Que la hermana Mari te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que la hermana Liz te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que Patrick te debe, ponlo a mi cuenta. El versículo 18 es clave porque en eso se enfoca cuando una persona es mediador entre dos partes que están enemistadas. Y Pablo aquí está haciendo entre este esclavo y su amo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No podemos olvidar nunca de que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, de que Él como mediador entre nosotros y Dios, como mediador entre Dios y nosotros, es que tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros tenemos que anhelar las virtudes, tenemos que anhelar el amor entre los hermanos, el amor agape, el amor que nace en el corazón de Dios, el amor que es puro, el amor que es sin ofensa, el amor que es limpio, el amor que si el hermano Alan me llama a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, yo no le voy a contestar porque estoy dormido, estoy bromeando. El amor que si el hermano me llama a la hora que me llame, aunque yo esté cansado de trabajar o de estudiar o de lo que sea, y me pide un favor porque está en un apuro, yo le pueda decir, sí, cuenta conmigo. El amor que a pesar de que estemos nosotros en necesidad, vemos a un hermano con peores necesidades que la de nosotros y estemos dispuestos a darle lo poco que tenemos, quizás no todo, pero aunque sea compartir con ellos. Hermanos, no nos damos cuenta cuán importante es amar. Y nosotros decimos que amamos, pero yo les soy sincero, a veces solo amamos a nuestro círculo. A veces solo amamos a nuestra propia familia y nos olvidamos de que el amor que Dios nos manda, que el amor ha puesto en nuestros corazones es para que sea compartido no solo con nuestra familia y con nuestro círculo con nuestro círculo de amigos, sino más bien con todos, en especial con los hermanos de la iglesia. Tenemos que anhelar, hermanos, a tener comunión con los hermanos. Saben que hay algo que me han dado lastimando la conciencia, es el hecho de que el hermano Melvin el otro día me invitó a su casa y tenía un examen y después tenía que venir a trabajar y se me olvidó completamente que tenía el almuerzo con él, y he andado tan apesarado porque yo sé que le hice daño por no estar dispuesto a ir y tener comunión con ellos. En realidad se los digo, tenemos que anhelar tener la comunión con los hermanos. A veces nos pasa que venimos a la iglesia, saludamos, hola pastor, hola hermana, hola hermano, hola hermano, y eso es todo. Y eso es todo. De verdad que ayer estaba hablando con el pastor, uno de los pastores del colegio que me llevó a esta iglesia de Selma, y me dice, en la hospitalidad y en la comunión con los hermanos es que está el ministerio. Dense cuenta de algo. Pablo se iba a quedar con las familias aquí en donde él iba, él se quedaba con las familias. En el versículo 2 dice, el versículo 1 y 2 dicen, Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo y al amado Filemón. Y en el segundo dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo. Estos son la esposa y el hijo de Filemón. ¿Sí se dan cuenta de la comunión que debe haber en los hermanos? Hermanos, hay hermanos aquí que ni el nombre no sabemos. Y les soy sincero porque es verdad. Les soy sincero porque a mí me pasa.
Entonces tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, tenemos que aprender a tener comunión con nuestros hermanos. También tenemos que aprender a consolar a todos los demás. Tenemos que aprender a consolar a todos los demás. Tenemos que estar pendientes y tener empatía por los problemas de los demás. No tenemos que ser egoístas y estar pendientes si queremos tener un corazón que esté propenso para perdonar. Ahora, las acciones cuando buscamos el perdón deben ser que tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Porque, hermanos, hay veces que los seres humanos somos tremendos y decimos, no, yo me arrepiento. Y media vuelta damos y estamos otra vez haciendo lo mismo. No, hermano, no vuelvo a hablar de usted, hermano Alan. Y dices, ¿viste las calcetas del hermano Alan? A veces somos así. A veces somos así. Estoy bromeando, él sabe que me gustan sus calcetas. Tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Sí, ¿saben lo que el arrepentimiento significa? Arrepentimiento en realidad es dar la vuelta a lo que estamos haciendo y dejarlo de hacer. Segundo lugar, si estamos buscando perdón, tenemos que cambiar de nuestra manera de actuar, como les dije. Tenemos que adoptar una postura diferente. Y le digo, si estamos buscando perdón para con Dios y para con los hombres. Si en algún momento fallábamos a Dios de esta manera, pues entonces ahora vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo y vamos a hacer algo que lo glorifique en su lugar. Si en algún momento estábamos haciendo algo malo en contra de un hermano, vamos a dejar de hacer lo que estábamos haciendo y vamos a buscar hacer algo en beneficio de este hermano o de los hermanos. Pero también debemos demostrar fidelidad al agraviado, debemos demostrar fidelidad a quien hemos dañado. En ocasiones hay personas que no van a aceptar nuestro perdón y está bien. Nuestra misión es estar en paz con los hombres en tanto sea posible. Si no quieren recibir nuestra petición de perdón, está bien. Pero si la reciben, tenemos que ser fieles y leales a no volver a cometer los mismos errores. En este punto es más importante que debemos, cuando fallamos a Dios, una vez nos arrepentimos, debemos ser fieles a Dios. No saben lo importante que es nuestra fidelidad. No nos ponemos a pensar de que cuando somos infieles, de que cuando le fallamos al Señor estamos dañando la relación con la persona más hermosa y más sagrada del mundo. ¿Sí ven? También tenemos que tener los motivos correctos para perdonar. Tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. Tenemos que perdonar porque perdonando mostramos el amor de Dios al mundo. Y tenemos que perdonar por todas las bendiciones que recibimos al perdonar, siendo la más importante ser libre de la atadura y el peso del rencor en nuestros corazones. Para terminar les voy a contar acerca de la relación entre mi papá y yo. Él no estuvo en la fotografía desde muy pequeño. No estuvo en la fotografía. Y yo crecí con un odio que antes de ser salvo, yo siendo muy niño, yo decía, yo no quiero ver a mi papá porque lo odio. Y si lo llego a ver, no sé lo que pueda pasar. Y él sabe esto, mi mamá sabe. Cuando yo fui salvo, quiero decir que en una iglesia pentecostal, pero en realidad yo pienso que Dios ya me había salvado antes de llegar a esa iglesia. Pero yo estaba yendo a una iglesia pentecostal, teníamos un retiro y uno de los pastores se acercó a platicar conmigo y me preguntó, ¿hay algo en tu corazón que necesites salir, que necesites expresar, que necesites hablar con alguien? Y yo dije no, porque en realidad yo no creí que había nada en mi corazón que me afectara. Pero él me preguntó, ¿cómo es tu relación con tu papá? Cuando él me preguntó eso, yo rompí en llanto sin saber por qué. Y la cuestión era de que yo tenía un rencor con mi papá que yo pensaba que no me estaba afectando. Pero en ese momento, cuando estábamos hablando, él me dijo, no sé si hablas con tu papá, pero es importante que tú no cargues con el rencor. ¿Por qué yo en este momento no tomo el lugar de tu papá y te pido perdón por él, por lo que él te hizo, por no estar en tu vida, por todas estas cosas? ¿Aceptarías el perdón? Y yo le dije, sí. Lo abracé y lloramos como media hora, lloramos y yo lloraba. Y después de eso llamé a mi papá,
le pedí perdón y le dije, papá, perdóneme por lo que, cosas que dije, perdóneme por no ser un buen hijo. Él me dijo, hijo, perdóname, perdóname porque fui yo el que no estuvo en la fotografía, tú eras un niño. Entonces, ayer hablando con el pastor, Pastor Wayne, él me dijo, tu acción movió a tu papá a pedirte perdón. A veces, aunque nosotros seamos los que hemos sido dañados, nosotros tenemos que dar el primer paso y pedir perdón, porque nosotros no sabemos si hemos hecho daño a alguna persona de alguna manera que no lo sepamos. A veces las personas pueden estar ofendidas por algo que nosotros hicimos que nosotros ni siquiera sabemos que lo hicimos. Entonces, hermanos, como desafío, perdonemos, aprendamos a pedir perdón y recordemos que tenemos que hacerlo. Porque si no perdonamos, ¿cómo Dios va a perdonar nuestras ofensas? Gracias por su atención, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra y de escuchar. Padre, si